otra de las clases que vamos a hablar y vamos a complementar en lo que es accidentes en sí, es toda clasificación de accidentes. El objetivo de esta clase es introducir a los alumnos a las normas básicas de accidentes generados en el ámbito escolar y a su vez ver los diferentes tipos de accidentes que se clasifican fuera del hogar. En la introducción, los accidentes infantiles constituyen un grave problema de salud pública, ya que son la primera causa de muerte en niños y niñas de 1 a 14 años. En estas edades hay más muertes por lesiones que por la suma de todas las diferentes enfermedades que puedan encontrar. Sin embargo, está demostrado que si se tomaran las medidas preventivas oportunas, la mayor parte de estos accidentes podrían evitarse. De todos los accidentes infantiles, el 15% ocurren en centros escolares. Según los datos estadísticos, los accidentes son la primera causa de muerte en niños y niñas mayores de 1 año. La ignorancia del peligro, la curiosidad, el gran impulso de autonomía y el alto grado de actividad son factores que explican el gran número de accidentes en niños y niñas. El tipo de accidente puede variar según la edad, principalmente en menores de 1 año. Los accidentes más frecuentes son las quemaduras y los atragantamientos, y en mayores de 1 año son traumatismos y las intoxicaciones. Si tenemos en cuenta el sexo, los accidentes ocurren casi 3 veces más en los niños que en las niñas. En primera instancia tenemos los accidentes de escolar. Un accidente escolar se clasifica como toda lesión que un estudiante puede sufrir a causa o no de un desarrollo de actividades escolares que traigan como consecuencia una incapacidad de daño. Y dentro de esta categoría se considera también los accidentes que puedan sufrir los estudiantes en el trayecto desde y hasta sus establecimientos educacionales. En la ley siempre hay algo que nos protege y en este caso no hay una excepción. El seguro escolar es quien nos brinda el apoyo dentro del accidente en sí, de todo lo que es la asistencia y la recuperación del niño, junto con los gastos adecuados. Los accidentes más frecuentes en el colegio tenemos 4 categorías más comunes. Los principales dentro del accidente en el colegio, la primera causa tenemos las caídas y los golpes, producidos por mal estado de los suelos, por presencia de obstáculos, se generan particularmente en los patios de juegos o en los pasillos. También tenemos por mal estado de escaleras o mal uso de los juegos. En segunda instancia tenemos los cortes y heridas, producidos por objetos cortantes o punzantes de uso común o producto de un golpe o una herida. Tenemos en tercer lugar la asfixia por cuerpos extraños, que es más frecuente en niños y niñas de corta edad. Y en cuarto lugar tenemos los accidentes de tráfico que pueden producirse en el entorno del colegio o en el trayecto a los hogares. Siempre vamos a tener medidas de protección o prevención y en el colegio principalmente tenemos que dedicarnos a observar toda la parte estructural, que esté bien elaborado lo que es el establecimiento, que esté todo dentro de los parámetros normales de seguridad, las condiciones de salubridad, de iluminación, de estructura, de los juegos. Eso nos va a permitir evitar o disminuir la propagación de accidentes. Otra área que tenemos en sí dentro de los accidentes son los accidentes laborales, que se conoce como toda lesión que sufre una persona a causa o con ocasión de su trabajo y que le produzca lesiones de incapacidad o muerte. También se incluyen los accidentes que ocurren en el trabajo de ida o regreso a la faena o al hogar o al trabajo en sí. ¿Cómo se agrupan estos accidentes? Principalmente se agrupan por el nivel de incapacidad que hay o de invalidez, y también en su punto máximo los que generen muerte en el accidentado. ¿Qué tipos de trabajadores están incluidos? Absolutamente todos, desde los dependientes, los independientes, los alumnos en práctica, todo quien esté dentro del trabajo desempeñando algún tipo de función en particular. ¿Qué hacer en caso de un accidente laboral? Informar a su empleador
para que éste lo derive inmediatamente al establecimiento asistencial del organismo administrador que le corresponda o que esté en convenio con la empresa. Si el empleador no cumple con la obligación o cuando las circunstancias del caso ameriten que él no se encuentre cuando estemos dentro de un accidente, no vamos a esperar que llegue, sino que nosotros también tenemos que estar en conocimiento de a qué lugar tenemos que dirigirnos, y luego ya se verá la parte administrativa con el respaldo del informe médico. Por lo tanto, debemos ir inmediatamente y saber dónde tenemos que ir. En cuanto al ámbito laboral, siempre va a haber una persona encargada de la seguridad de nosotros. Y para ello tenemos un prevencionista de riesgo que nos va a entregar las medidas de prevención y capacitarnos frente a esto. Los trabajadores tienen derecho a recibir formación e información acerca de los riesgos para su salud y seguridad, las medidas preventivas, procedimientos de emergencia, saber dónde están las vías de evacuación, los lugares de mayor seguridad, los lugares de mayor riesgo que se produzcan, saber los implementos que tenemos que ocupar. Por lo tanto, es un completo trabajo integral entre los que trabajan, el profesional encargado y los empleadores. Por lo tanto, es responsabilidad de uno velar por su propia seguridad, ya sea si encontramos algo en desperfecto o si encontramos una situación de riesgo inminente, hay que darlo a conocer al profesional encargado. Tenemos otro tipo de accidente que son los accidentes en la vía pública, y en todas las vías principales del manejo hay una ley del tránsito que nos respalde, que tenemos que saber. Por lo tanto, yo les dejé un material resumen de parte de la ley del tránsito y del libro del conductor actualizado, para que ustedes tengan en cuenta lo más relevante que se tiene que saber, ¿ya? En todas las vías de comunicación terrestre puede ocurrir un accidente vial, pero en avenidas y calzadas el registro de accidentes es mayor que en cualquier otro sitio. Tenemos accidentes en la vía pública que se generan principalmente en mayor proporción por el conductor del vehículo más que por una intervención de un peatón. Las causas que lo ocasionan, tenemos causas del propio conductor, que es el exceso de velocidad, circular en sentido contrario, el alcohol, drogas, circular mientras uno tiene cansancio, uso de teléfono, no uso del cinturón de seguridad, pero también tenemos causas que pueden ser originadas por la propia avenida en sí. Falta de señalización, obstáculos que impiden visibilidad, presencia de lomos de toro y mal estado del pavimento. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que frente a cualquier tipo de accidente donde se produzca y la causa de este, tenemos siempre medidas preventivas que aplicar. En este caso, en los accidentes de tránsito tenemos medidas de protección que tenemos que saber qué utilizar, implementos necesarios para circular, señaléticas, peatones, y toda esa contribución de enseñanza lo tenemos dentro de una ley que nos respalda. Por lo tanto, tenemos que saberla. Respetar obviamente la señalética, no conducir en exceso de velocidad, siempre respetar al peatón, y nos vamos a evitar este tipo de accidentes en mayor proporción, que la consecuencia principal siempre recae en la muerte de la víctima. Eso es en cuanto a clasificación de accidentes. Ahora tenemos otro tipo de conductas que se generan dentro de un accidente y nosotros los llamamos conducta ABA y conducta PAS. Para prevenir los accidentes en el hogar, para reaccionar adecuadamente ante cualquier posible accidente, es principalmente fundamental nuestra actitud. Es necesario ser conscientes de todas las situaciones de riesgo que existen en nuestras casas y adoptar las medidas de seguridad adecuadas en las actividades que realicemos. Es necesario una aptitud o actitud, en este caso una actitud proactiva, de observación constante que nos permita estar siempre alerta ante posibles situaciones de peligro y reaccionar de forma correcta en caso de que nos encontremos ante una situación de riesgo. Por ello, hemos desarrollado una conducta previa al accidente, que es la conducta ABA, que resume 3 conductas claves que nos pueden ayudar a mantener esta actitud proactiva.
Advertir el peligro, valorar los posibles peligros y adoptar una actitud segura. Estas 3 acciones son el tipo de conducta que te ayudará a prevenir accidentes y saber reaccionar en caso de que estos sucedan. Desgraciadamente son muchas las circunstancias en las que se puede producir, ya sea al volante, en el trabajo o incluso en la casa. Como ya hay que saber, el remedio siempre va a ser la prevención. Advertir el riesgo solo si eres consciente del peligro en sí. Puedes adoptar medidas de seguridad adecuadas en todas tus actividades. En ocasiones el hecho de ir corriendo a veces o ir muy apurado hace que estos riesgos pasen desapercibidos y no pienses en lo que podría ocurrir. Por eso es importante adoptar una actitud proactiva basada en una observación constante. En cuanto a valorar los posibles peligros, tampoco hace falta que uno se sugestione y piense que siempre va a ocurrir un accidente, pero es recomendable ser consciente de circunstancias que nos pueden llevar a situaciones de peligro. Si puedes evitar las lesiones, siempre el organismo nos agradecerá ese aporte. Y en adoptar una conducta segura, bueno, a veces, aunque haya tomado la precaución debida para evitar un accidente, a veces aparece el riesgo de manera involuntaria o que inesperada, mejor dicho. Cuando esto sucede, lo principal es reaccionar rápidamente con una conducta segura y evitará posibles accidentes, o si no, minimizar las consecuencias. Y tenemos otro tipo de conducta dentro del accidente que es cuando ya se genera. Entonces, lo principal es la conducta paz, es proteger, avisar y socorrer. Proteger, avisar y socorrer son 3 acciones básicas que todo el mundo puede realizar hasta que los profesionales lleguen al lugar. La sigla PAS se conoce en el entorno de servicios de emergencia como un protocolo de actuación que cualquier persona debe conocer y llevar a cabo ante la presencia de un accidente. Entonces, por ejemplo, acá tenemos dentro del cuadro que al paciente se le asegura el lugar de los hechos en cuanto a protección. Se sectoriza si nos encontramos en la carretera con el fin de evitar que se produzcan nuevos accidentes o se agraven los ya ocurridos. ¿Qué hacer en la protección? Es conveniente asegurar la zona y siempre tener una señalización y mantenerse al lado del accidentado, nunca irse. En cuanto al avisar a los equipos de socorro o autoridades o al personal médico por el medio más rápido posible para que apoyen en la atención a la víctima o al enfermo, y en el caso del quehacer, llamar al personal correspondiente indicando el lugar o localización del accidente, tipo de accidente o suceso, número aproximado de heridos, estado de sus lesiones, y también las circunstancias de peligro que puedan agravar todo tipo de situación. En cuanto al socorrer al accidentado, principalmente hay que proporcionarle cuidados primarios en lo que llega al personal pertinente. Aplicar técnicas correspondientes de acuerdo al tipo de accidente que estemos evidenciando. Esos son los 3 parámetros que tenemos que tener frente a un accidente, que es la conducta PAS, y previo a ello, como medidas preventivas, la conducta ABA. Cuando somos testigos de un accidente, ya sea en casa o en la calle o en la carretera, lo primero que debemos hacer es mantener la calma y no dejar que los nervios se apoderen de nosotros y nos impidan actuar correctamente. Ser pacientes y mesurados. Entonces, la conducta PAS, protección del lugar del accidente, avisar a los servicios de emergencia proporcionando toda la información lo más completa posible, y el socorrer a las víctimas. Una vez que la zona esté asegurada y los servicios vengan en camino, es urgente ayudar a los accidentados. ¿Ya? Además, es una obligación moral, una exigencia que se recoge tanto en el Código Penal como en el Reglamento General de Circulación, el prestar la ayuda necesaria. No se debe dar de beber agua al lesionado. Cuando aparecen heridas de cabeza, cuello, tórax y abdomen está contraindicado porque el líquido puede seguir las vías no naturales y provocar aspiraciones si el lesionado realiza un vómito o está en estado de inconsciencia. Por lo tanto, los pasos frente a una emergencia. No se desesperen y actúe precipitadamente. Una actitud tranquila permitirá dominar la situación y actuar con eficacia. Atender siempre en primer lugar lesiones que ponen en peligro de vida al accidentado,
tales como un paro cardiorrespiratorio, un atragantamiento y una hemorragia, dejando para el final lesiones de carácter leve como una herida y un hematoma. Acostar al niño, mantener al accidentado en posición horizontal, con un espacio rígido y que tenga una manta para proporcionarle temperatura que se está perdiendo por la hemorragia o por algún tipo de herida profunda o fractura. Efectuar un examen físico, ver en qué condiciones completas está el accidentado, abrigar, nunca abandonar al accidentado, nunca proporcionarle líquidos y mantener algo bien importante al público alejado del accidentado, especialmente a los niños, porque le podemos entregar una mejor ventilación y libre de comentarios. No mostrar las lesiones al niño accidentado porque puede agravar su estado y también podemos limitar la cooperación de este y llamar a una ambulancia para trasladar al niño a un centro asistencial. Otras recomendaciones: si la condición del lugar es insegura, trasladar al niño a un sitio seguro o al adulto a un sitio seguro para dar la atención de emergencia. Al movilizarlo, ser cuidadoso y hacerlo de acuerdo a la lesión que tenga. En caso de 15 fractura o luxación, inmovilizar y luego trasladar al accidentado. En casos de traumatismo de columna vertebral, no mover innecesariamente ya que puede haber una fractura con compromiso de la médula espinal. En estos casos se considera el traslado en bloque en una superficie rígida entre 3 o más personas. Estos traslados de los accidentes los podemos ver dentro del manual complementario de traslado de pacientes o de accidentados, que también se los dejé dentro de la carpeta de material complementario. Eso es en cuanto a grandes rasgos la introducción de accidentes, clasificación de estos, cómo se generan los primeros auxilios, el operador y todo lo que es inicio de primeros auxilios. Vamos a finalizar esta transmisión con la clase de botiquín de primeros auxilios y damos por finalizada la semana número 1. En cuanto al objetivo de la clase de botiquín, conocer características básicas y finalidad que cumple el botiquín en situaciones de emergencia. En introducción, el botiquín es un recurso indispensable para quienes prestan primeros auxilios. Dentro del mismo deben estar todos los elementos básicos necesarios para dar atención a personas que sufrieron un incidente, accidente o una enfermedad repentina. En muchos casos, tenerlo adecuado nos puede permitir salvar vidas. Aunque se puede tener un botiquín genérico, lo ideal es tener uno armado con contenido seleccionado en función de las situaciones en las que se puede necesitar. Un botiquín puede ser cualquier armario, caja o maleta que pueda contener materiales sanitarios necesarios para poder atender, aliviar molestias, síntomas leves o trastornos menores en las condiciones necesarias. Independiente del contenedor, es necesario que esté debidamente marcado con una señalización de una cruz en la tapa, donde se debe colocar en un lugar con temperatura y humedad poco elevada y que reciba poca luz. Dentro de las características de un botiquín tenemos que el estuche o mueble debe ser de plástico o metálico esmaltado, impedir el paso de agua hacia su contenido, tener un gancho que permita que se cuelguen en la pared de ser necesario, estar identificado y ser visible para todos los que componen la casa, estar ordenado y con los elementos rotulados, estar sin llave y lejos del alcance de los niños. Tenemos elementos básicos como toallas de jabón de acción seca y lavado rápido, algodón, suero fisiológico, parche curita, pinza tijera, guantes de procedimiento, gasas y vendas, apósitos estériles, tela adhesiva, bolsas. Y también tenemos elementos anexos que son relevantes dentro del botiquín, que es el termómetro, la linterna para observar si hay una obstrucción por un cuerpo extraño, pañuelos para el cabestrillo y la inmovilización. Tenemos lista de números de teléfonos de contacto y de emergencia, importantes, porque no vamos a tener siempre a mano un teléfono para llegar o saber bien de memoria los números telefónicos. Recordar, no siempre se recomienda tener medicamentos, ya que no sabemos las alergias que pueden poseer las personas a un tipo puntual de medicamento. Las medidas de mantención son relevantes dentro del botiquín de primeros auxilios: mantener el botiquín ordenado y limpio,
hacer un listado de todo lo que compone y pegarlo en la puerta o tapa para detectar rápidamente qué es lo que hay que reemplazar, revisar fecha de vencimiento de insumos, mantener rotulación correcta de cada uno de ellos. También dentro del botiquín nos encontramos con soluciones llamadas antisépticos, que el objetivo es evitar la presencia de gérmenes comunes en las lesiones y prevenir todo tipo de infecciones. Tenemos la solución fisiológica, que se utiliza para limpiar o lavar las heridas y quemaduras. Se presenta en sachet o frascos de plástico. Tenemos la clorhexidina, que es un bactericida y se utiliza para desinfectar quemaduras y heridas, pero también para una desinfección de material limpio. Se presenta en toallitas en sobre individuales o como solución jabonosa. Principal precaución: no aplicar en personas con hipersensibilidad ni en áreas extensas. Por lo tanto, lo principal para hacer algún tipo de curación, y que igual les voy a entregar material de cómo realizar una curación simple, es con suero fisiológico. El alcohol al 70% es un desinfectante que se utiliza para limpiar, pero no heridas, sino principalmente insumos dentro del botiquín, como termómetros, pinzas y tijeras. Y también lo utilizamos para la limpieza de la piel antes de aplicar una inyección. No se utiliza tampoco povidona ayudada para limpieza de las heridas, porque con los estudios y los avances tecnológicos hemos podido comprobar de que retrasa el proceso de cicatrización. Aunque la conformación final de un botiquín deberá ser adaptada a las circunstancias, enumeramos algunos componentes generales que pueden estar presentes en el mismo. También tenemos materiales de curación que nos permiten realizar el procedimiento y ser efectivos. Las gasas, que son ideales para tratar una lesión y se utilizan para limpiar y cubrir heridas y mantener todo tipo de hemorragias. La precaución: no manipular excesivamente porque se contamina. En caso de que utilice gasitas en rollos, podemos tener los sobrantes, envolverlos bien sellados. Tenemos también apósitos, que son almohadillas absorbentes de gasa y de algodón estéril. Se presentan en diferentes tamaños y se utilizan para cubrir lesiones en general y lesiones oculares. En caso de que se quiera confeccionar un tipo de apósito, tenemos que tener en cuenta de que la gasa o el algodón no queden hebras dando vuelta y en contacto directo con la herida, porque todas estas hebras van a ser un contagio directo y ser propensos para la infección de la herida. También tenemos vendas, que son indispensables en rollos y se utilizan para cubrir heridas cortantes, y las elásticas para vendajes de las articulaciones. Bajalenguas son tablillas de madera que se utilizan para observar afecciones de la garganta, y en primeros auxilios lo utilizamos como estabilizadores de alguna fractura, en este caso como una férula, con el algodón pertinente para el acolchado del dedo y la tablita atrás para poder que quede inmovilizado. El algodón se utiliza para forrar estabilizadores, como ya le estaba diciendo, o inmovilizadores, y para desinfectar instrumental y limpiar la piel en caso de una inyección. La precaución: nunca colocar directo sobre una herida. La recomendación principal: es importante, a modo general, que usted conozca, organice su botiquín de la manera más minuciosa y de acuerdo a los accidentes que puedan ocurrir más frecuentes, usted va a tener los implementos necesarios. Si tiene alguna duda, tiene que acercarse a algún tipo de profesional de la salud para que le dé las directrices de cómo tener un botiquín en perfecto estado. Ya con esto entonces damos por finalizadas las clases de la semana número 1, de la unidad 2, y continuamos con los tipos de accidentes más frecuentes la próxima semana.